para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo hoy. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo hoy. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo hoy. Dios les bendiga a todos los hermanos de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Suba. Un saludo muy especial de parte de este servidor y de mi esposa. Quiero invitarles a la gran vigilia de oración que efectuaremos este viernes 31 de julio de 7 a 10 de la noche. El día anterior estaremos enviando el enlace a los grupos de Alianza Suba en Casa. Si no están nuestros grupos, le invitamos para que se ponga en contacto con nosotros para vincularle a fin de que puedas participar de esta jornada de oración que será un tiempo determinante y clave para su vida, su familia y para la iglesia como tal. Un abrazo, Dios les bendiga, se les ama mucho. Buenas noches, amada iglesia. Dios les bendiga, sean todos bienvenidos en esta noche. Gracias por sintonizarnos, por estar ahí atentos a este mensaje que el Señor trae para la iglesia. Y creemos firmemente que Dios es glorificado en medio de nosotros. Gracias al Espíritu Santo que nos reúne a todos como su pueblo y quiere ministrar a nuestros corazones en esta noche. Gracias a los amigos lejanos, cercanos que hoy nos sintonizan, y creemos firmemente que hoy todos vamos a ser animados, confortados por esta palabra. He titulado esta palabra Entendiendo una contradicción. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo delante de la presencia del Señor. Precioso Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das, Señor, en esta noche de reunirnos como tu pueblo, ese pueblo adquirido por ti, Señor, comprado por ti, un reino de sacerdotes, de gente santa. Señor, gracias, Señor, gracias porque hemos sido un pueblo, Señor amado, comprado a precio de sangre. Hoy te damos gracias por los privilegios, Señor, por esa gracia inmerecida, Señor,
Gracias por la salvación, gracias por tu provisión, gracias por tus cuidados. Gracias, Señor, por rodearnos cada día del favor tuyo, de la misericordia tuya. Gracias, Señor, porque sabemos que hoy tú vas a hablar a nuestro corazón. Señor, abrimos nuestra vida, nuestro corazón, nuestros oídos, Señor amado, físicos, pero también nuestros oídos espirituales. Señor, quita toda venda espiritual que esté allí, que impida ver con claridad la realidad de tu palabra, Señor. Hoy creemos, Señor amado, en la bendición tuya. Creemos que tú estás en medio de nosotros, Señor, que tú habitas en medio de tu pueblo, Señor. Alabanzas a ti, Señor precioso, excelentísimo Padre, excelentísimo Hijo y excelentísimo Señor Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, precioso, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bueno, en Job capítulo 2, versículos 7 al 8, de pronto nosotros conocemos la historia de Job. No voy a predicar de Job, solamente voy a tomar como referencia la vida o la experiencia de un hombre justo, de un hombre temeroso de Dios, pero que tuvo que vivir una experiencia que nos ha dejado grandes lecciones para todos nosotros como su pueblo. En Job capítulo 2, versículos 7 al 8, dice: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Pareciera contradictorio, por eso le he titulado Entendiendo una contradicción. Pareciera contradictorio considerar el sufrimiento de alguien que ha sido justificado por la sangre de Cristo, de alguien que ha servido con amor al Señor, de alguien que ha sido fiel en los mandamientos del Señor, alguien que de corazón ha determinado seguir y servirle, obedecerle al Señor. Sea la oportunidad para que todos nosotros como iglesia mandemos un abrazo muy fraternal a todos nuestros hermanos, sean adultos, sean jóvenes, que de pronto en este tiempo de pandemia han pasado por alguna crisis o la estén pasando. Esas personas que de pronto perdieron un empleo, esas personas que seguramente han perdido algún ser querido y están de luto y no los pudimos acompañar por las circunstancias. Esas personas que de pronto están en esa crisis, de pronto al interior de las familias. Algunos han perdido negocios, han perdido inversiones, han tenido crisis, y a ellos nosotros hoy queremos enviarles, como su iglesia, como su familia, un abrazo fraternal, y crean firmemente que nosotros, por lo menos de lo que nos hemos enterado, hemos hecho nuestros las necesidades de ustedes, hemos orado muchísimo, intercediendo al Señor para que intervenga de una manera especial sobre sus vidas. De pronto esas personas que aún están allí en un hospital todavía, a los que están en esas crisis en diferentes áreas de la vida. Esta pienso yo que es una palabra que nos va a fortalecer a todos, que en este tiempo es donde estamos viendo, bueno, en todo tiempo hay crisis, pero este tiempo ha sido mucho más fuerte. Pero también esta enseñanza nos va a capacitar para que todos nosotros entendamos las situaciones que Dios permite en medio de su pueblo, con sus hijos, y que nosotros podamos ir y llevar una palabra de ánimo, de esperanza, de fortaleza a esos hermanos que de pronto están pasando un sufrimiento. Nos advierte también a todos nosotros. ¿Para qué? Para que estemos preparados. En este mundo estamos y creemos firmemente en las promesas de Dios, en su protección, en su fidelidad, en su amor, pero no estamos exentos. Entonces debemos estar preparados y entender por qué es que el Señor muchas veces permite algunas situaciones en la vida de su pueblo. Generalmente se ha vendido un mensaje sin cruz, lamentablemente, sin sufrimiento, sin padecimiento, ausencia de dolor, no escasez,
De pronto, falta de persecución. Han habido muchas cosas que han vendido cuando se ha evangelizado a algunas personas, y por eso algunas personas cuando se les presenta alguna tribulación o sufrimiento o crisis, inmediatamente salen y se van. ¿Por qué? Porque a veces piensan que estaban mejor afuera que ahora en el evangelio. Ni siquiera nosotros, ninguno nos gusta ni siquiera considerar el tema del sufrimiento. Ninguno de nosotros queremos padecer. Todos evitamos el sufrimiento a toda costa. Invertimos para no sufrir, para cuidarnos, para asegurarnos de estar bien. Y seguramente algunas personas no se van a sentir tan cómodas con la enseñanza de hoy, precisamente porque tiene que ver con el sufrimiento de un hijo de Dios. Por el contrario, muchas veces se nos gusta que se nos hable de la bendición, de la prosperidad, del bienestar, de la abundancia, de que todos son leales, de que todos nos aman, de que todos nos aceptan, de que no somos perseguidos, de que tenemos la cobertura. Ciertamente la tenemos, pero vamos a ver que van a haber algunas circunstancias donde Dios va a permitir situaciones con propósitos para nosotros. Y no nos llama mucho la atención hablar entonces del sufrimiento, y lo único es entender hoy que Dios es fiel de una manera sobrenatural, pero la fidelidad de Dios no es una garantía para que nosotros como creyentes seamos librados de pronto en un momento determinado padecer una dificultad o pasar por un dolor o un sufrimiento. Por eso creo que es muy necesario que lo hablemos en este tiempo. Como creyentes podemos estar todos en la voluntad de Dios, ser muy fieles en todo, y sin embargo podemos estar viviendo algunas situaciones o circunstancias dolorosas, o estar viviendo experiencias y dificultades o luchas a las cuales humanamente no les encontramos respuesta. Muchos, lamentablemente de una manera errada, han considerado que cuando padecemos alguna circunstancia de dolor o de crisis o de sufrimiento, es por causa del pecado. Y esto es algo errado, porque no siempre es así. Puede ocurrir, pero no siempre es así. En lo personal, he tenido que vivir algunas experiencias que le he hecho muchas preguntas, aún en hospitales le he hecho muchas preguntas al Señor. He pensado mucho el por qué, pero también el para qué. Y he podido tener algunas experiencias, como por ejemplo un aborto. Yo tuve un embarazo estando planificando con dispositivo y quedé embarazada. No estaba buscando un bebé. Cuando me enteré estaba embarazada, pues por todos los síntomas que estaba presentando. Y una amiga me dijo, hágase una prueba. Y yo, ¿pero prueba de qué si yo estoy planificando? ¿Cuál sorpresa? Que estábamos precisamente pasando por una situación muy complicada en el hogar, y cuál sorpresa que estaba embarazada. Para nosotros en principio fue doloroso, pues porque pensábamos que no lo íbamos a poder hacer por la situación que estábamos pasando, pero metidos en un carro con mi esposo lloramos juntos, oramos y dijimos, bueno, si el Señor así lo ha permitido, Él nos va a ayudar en el proceso. Y pasamos todo un trayecto de tiempo y bueno, un día cualquiera se me presentó la situación de llevar a una clínica y bueno, aborté. Eso fue un dolor muy, muy tremendo, fue un dolor inexplicable, un dolor que yo nunca pensé que lo fuera a vivir, pero el Señor así lo permitió, y Él lo permitió con un propósito. Yo no entendía por qué. Yo decía al Señor, pero si es que yo no estaba buscando un bebé, yo no quería un bebé por ahora, pero tú lo permitiste en todas las circunstancias. Bueno, tú sabrás por qué lo has permitido, pero fue muy doloroso. Y ustedes saben que también hace un tiempo tuve un cáncer, un dolor también muy fuerte para todos nosotros, a todos como familia. He testificado muchas veces la situación financiera que vivimos por varios años. En familia hemos tenido que enfrentar 4 cirugías de cadera de mi esposo, y son muchas circunstancias que han traído mucho dolor, crisis, preocupación, sufrimiento, porque no queremos ver a nuestros seres queridos sufrir, un hijo sufrir, un esposo sufrir o uno mismo sufrir. Pero
Aún así, yo puedo estar segura y todos podemos estar seguros y confiados de que Dios en todo obra para bien para los que le amamos, y así lo dice la palabra, que todo obra para bien. Entonces, si yo me pongo hoy a hablar por qué el aborto, bueno, es algo que me ayuda hoy en el ministerio porque puedo abrazar, puedo aconsejar con más empatía a una mujer que se acerca con una circunstancia como esta, porque realmente para una mujer un aborto es algo muy doloroso y lo puedo entender. Con el cáncer, pues puedo testificar que el Señor Jesucristo me sanó, me libertó de ese yugo, de esa situación. Los médicos han dicho que todo estaba bajo control, y puedo testificar no porque me lo contaron, sino porque lo viví, en vivo y en directo lo viví, y que Él ha sido muy fiel a sus promesas. Y como yo he testificado, como consecuencia de ese cáncer, estuve beneficiada por un seguro que cubría una obligación, y Dios me bendijo a través de ese seguro para cubrir unas cuotas de esa obligación, y fue toda una bendición. Entonces el Señor ha fortalecido nuestra fe en medio de las circunstancias, de las situaciones. Y en las finanzas, pues nos ha dado sabiduría. Tuvimos que aprender en medio del desierto, y hoy podemos decir que somos un poco más sabios, y sé que mucho más sabios para administrar lo que el Señor nos ha confiado, y hoy con más autoridad podemos aconsejar a otros para hacerlo, porque para esto tenemos que tener mucha sabiduría. Y las cirugías de mi esposo, pues ni se diga, ver la gloria de Dios, el respaldo de Él, su recuperación posoperatoria, algo sobrenatural, después de tener prácticamente 2 cirugías al mismo tiempo porque se le fracturó el fémur, y la recuperación fue una cosa que uno se queda sorprendido, la herida, todo lo que es Él es incansable, se rebusca, pero ¿quién hace eso? Solamente el Señor, y saber que Dios lo ha librado de una cantidad de situaciones que en su salud pudiera estar muy afectado en este tiempo, pero lo vemos lleno de vida, lleno de fortaleza. Obviamente que el desgaste físico es fuerte por las cirugías, pero hemos visto la fidelidad del Señor en todo tiempo, y eso nos ayuda a crecer en la fe, y eso nos ayuda a compartir a muchos otros lo que el Señor ha dicho. Pero el Señor dijo con claridad que íbamos a tener que pasar algunas situaciones que iban a traer dolor, aflicción, iba a traer sufrimiento. En Juan capítulo 16, versículo 1 al 4, dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo ya lo había dicho, que yo ya se los había dicho. El Señor lo advirtió, que nosotros tendríamos aflicción, que tendríamos persecución, que tendríamos pruebas, que tendríamos que padecer situaciones que nos iban a afectar. Él ya no lo dijo. Y en 2 Timoteo 3:12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ahí lo dice. Entonces la palabra nos proporciona muchos ejemplos bíblicos de personajes que tuvieron que sufrir y padecer cantidad de sufrimientos, todo por causa del Señor, como por ejemplo José, David, Job, Jeremías, Pablo, ¿cierto? Vemos muchos, seguramente hay muchos más casos, pero tuvieron que padecer tremendamente. Pero la pregunta de esta noche, de entrada, es: ¿por qué sufren los creyentes? Lo estamos viendo muy de cerca en hermanos, en amigos, en familiares. Hemos visto el sufrimiento, las situaciones, nos llaman, nos piden oración por situaciones muy difíciles que algunos hermanos y nosotros mismos, muy cercanos a nuestras familias, y nosotros mismos hemos estado padeciendo. Y lo que vamos hoy a aprender son, así en grandes rasgos, 7 cosas por las cuales un creyente puede experimentar el sufrimiento. Y lo primero es por una continua consecuencia del pecado de Adán y Eva
en el huerto del Edén. Una continua consecuencia, o sea, la consecuencia del pecado nos alcanza hoy. En Génesis capítulo 3, versículo 16 al 19 dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu frente, dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y en polvo volverás. En realidad, si hoy notamos el mundo y todo lo que es la naturaleza, todo el desgaste que ha tenido la creación, realmente pudiéramos decir que el mundo, el universo gime bajo los efectos del pecado y anhela la promesa del cielo nuevo y tierra nueva, todos nosotros. Por eso, hoy más que nunca, digo yo, hoy más que nunca debemos depender de esa gracia divina de nuestro Señor, de la fortaleza y su consuelo, de ese consuelo de Dios en estos tiempos de aflicción, en estos tiempos de dificultad, en este tiempo donde se ha zarandeado el mundo. Seguramente nos vamos a ver afectados, o personas, amigas nuestras, conocidos que han sido afectados y que producen en nosotros un gran dolor. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, recordemos, fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ahí la palabra lo dice, fiel es Dios y Él nos va a ayudar. Pero además de la consecuencia del pecado, también los creyentes sufren o sufrimos como los incrédulos, como consecuencia de sus propias acciones o las decisiones que se han tomado. Algunas decisiones ligeras que han traído consecuencias. Entonces, recordemos que en Gálatas 6 hay un principio, una ley espiritual que dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también va a segar. Y esto es aplicable en todo, en lo bueno o en lo malo. En todas las áreas de nuestra vida estamos sembrando todo el tiempo y de eso vamos a recoger una cosecha. Ejemplo, si yo conduzco un vehículo de una manera irresponsable e imprudente, pues seguramente voy a correr el riesgo de tener un accidente y poder hasta perder la propia vida. Si de pronto tengo unos hábitos alimenticios desordenados, eso va a causar, seguramente en ese momento no, pero en lo más cerca o aún en la vejez vienen las consecuencias, el no cuidarse. Muchas veces hemos escuchado, yo he escuchado a mi mamá que muchas veces ella de jovencita o de niña, muy acalorados después de estar trabajando en el campo y todo, iban y se metían al río todos acalorados, y muchas veces eso no se veía como un riesgo, pero al paso de los años todas estas cosas pasan una factura, ¿cierto? Y eso nos pasa en todos nuestros descuidos. Si nosotros somos sabios en la administración de los dineros, pues vamos a ver un fruto, ¿cierto? De a mediano, a corto, a mediano y a largo plazo. Lo que nosotros conquistamos en el mundo espiritual, si estamos conquistando en oración, lo vamos a ver en el mundo físico. Entonces lo que nosotros sembramos, eso vamos a recoger. Por eso, entonces debemos actuar con mucha sabiduría, conforme a la palabra de Dios, y debemos evitar hacer cualquier cosa que nos pueda apartar del cuidado y la protección y el favor de nuestro Dios. Pero también, ¿por qué más vienen sufrimientos en los creyentes? Porque vivimos en un mundo pecaminoso y corrupto. Es inevitable ver cada día los efectos del pecado y el sufrimiento y la angustia por el poder y el mal que se ejerce en la humanidad. En Ezequiel capítulo 9, versículo 4, solamente por ver dos citas, Ezequiel 9, versículo 4, dice la palabra: y le dijo Jehová,
pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Había gente que sufría por causa del pecado. Y el Señor le dijo a Ezequiel: vaya y márquelos. Seguramente eran muchos. Las personas que estaban siendo afligidas por causa del pecado. Y en Hechos capítulo 17, versículo 16, dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Eso produce dolor en el pueblo. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo pecaminoso y corrupto. Por eso nuestra actitud debe ser levantarnos en clamor para pedirle a Dios que Él se haga cada día presente en medio de nosotros, declarando su victoria sobre el poder del pecado. Nosotros hemos estado convocando desde la semana pasada, iniciamos un tiempo de clamor los lunes, los miércoles y los viernes. El viernes que hay vigilia estaremos en la vigilia de 7 a 10 de la noche, pero por el contrario vamos a estar de 9 a 10, porque hemos entendido que es necesario que nosotros nos metamos más en oración. Estamos orando, pero necesitamos fortalecer esos tiempos de clamor, de oración, para que sea el Señor trayendo la victoria en nuestras familias, en la iglesia, en el mundo entero, en Colombia, en Bogotá, en todos los lugares. Estamos clamando por muchas situaciones, por situaciones personales, pero también situaciones que están ocurriendo en el mundo entero. Pero también los creyentes sufren por la obra del diablo. Eso no lo podemos negar. No nos gusta hablar de ese personaje, pero es una gran realidad. También viene sufrimiento por la obra del enemigo. Sabemos que las escrituras dicen que él es el príncipe de este siglo y que él en este momento está controlando el presente siglo malo. En 1 Juan 5:19 lo dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ahí lo dice la palabra, no lo estoy diciendo yo, ahí lo dice la palabra. Entonces nosotros sabemos que el enemigo está controlando estos tiempos, aprovecha todas las oportunidades para robar, matar y destruir, porque eso es lo que él hace. De ninguna manera Dios desea ni causa el sufrimiento de su pueblo, ni todo lo que ocurre, no todo lo que estamos viendo. Algunos dicen: pero ¿por qué Dios permite? No todo lo que nosotros estamos viendo en este tiempo está dentro de la perfecta voluntad de Dios. Recordemos el episodio del Señor Jesús cuando vio a Jerusalén. Sabemos que el Señor Jesús lloró. Él no pudo evitar llorar por Jerusalén. ¿Por qué? Por la terquedad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque ellos se habían negado, estaban esperando a un Mesías muy diferente a lo que era, y habían endurecido su corazón, no lo habían reconocido a él como el Mesías. Y ellos como consecuencia sufrirían un gran juicio, un juicio terrible. Jesús, como Dios, no solo revela sus sentimientos, sino también el corazón quebrantado por el estado de perdición del hombre que se niega a arrepentirse y a aceptar su salvación. Hoy por hoy el mundo está en rebelión contra el gobierno de Dios y está esclavizado del pecado. Debido a esta condición fue que el Señor Jesucristo un día vino a este mundo a hacerse hombre por medio de la Virgen María. ¿Para qué? Para rescatar lo que se había perdido. El Señor entregó lo más valioso, que fue su Hijo, para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el Señor también vino ¿a qué? A reconciliar al mundo con Dios. Segunda de Corintios 5, 18 al 19 lo dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.
Entonces, muchas personas de pronto afirman que todo está bajo el control de Dios, y si se caen pecados es porque Dios lo permitió, y entonces algunos lo que hacen es justificarse. ¿Para qué? Para no combatir el pecado, para no combatir la maldad y la tibieza espiritual. Dios es soberano. Todo lo que ocurre está dentro de su voluntad, y el Señor tiene una voluntad permisiva. Muchas veces va a permitir situaciones donde Él participa de una manera indirecta, podríamos decir, ante algunas situaciones, permitiendo algunas cosas con propósito en nuestra vida, en este mundo, en su pueblo. En este momento de la historia, Dios ha limitado su poder y su gobierno sobre el mundo, pero esto es solo temporal. Sabemos que esto es temporal porque tan pronto como el Señor toque allí la trompeta, como dice, cuando Él determine en su poder y su sabiduría, destruirá a Satanás, lo echará, como dice, al fuego donde arde con azufre. Todo el capítulo 19 y 20 de Apocalipsis habla la destrucción de Satanás. En Apocalipsis capítulo 1, 15 dice que el diablo se le ha dado el poder de afligir. Y en primera de Pedro 5, 8, 9, que es una cita que conocemos todos, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quienes devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces sabemos que Satanás fue derrotado en la cruz del Calvario y en la resurrección del Señor Jesucristo, pero sabemos que su derrota final será cuando sea arrojado al lago de fuego. Sin embargo, en la actualidad Satanás está activo y él es el gobernante o príncipe de este mundo, así lo dice la palabra. Y él va a usar todas las cosas del mundo, ¿para qué? Para atacar a la iglesia de Cristo, para atacar el nombre de Cristo. Por eso es que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Sabemos todo lo que narra la palabra sobre Job, que fue un hombre piadoso, un hombre justo, devoto, pero que con el permiso de Dios Satanás lo atacó de una manera tremenda, ¿cierto? Pero también vemos al Señor Jesús cuando sana a una mujer, a una de las tantas mujeres que sanó, donde Él le dijo a sus discípulos que Satanás había tenido atada a esta mujer por más de 18 años. Y si vemos el caso de Pablo, vemos también, él dice y atribuye que ese aguijón que él tenía en la carne era un mensajero de Satanás para que lo abofeteara, es lo que él atribuye. Entonces la Biblia dice que todos nosotros tenemos una guerra espiritual, ¿cierto? Tenemos una guerra espiritual y no es contra carne ni es contra carne, no contra carne ni sangre, o sea, no es contra personas, no es contra su esposa, no es contra su jefe, no es contra el gobierno, no es contra un hijo, no es contra su líder, no es contra un pastor, es realmente contra gobernadores, principados, huestes espirituales de maldad, con la que nosotros tenemos de frente tenemos una lucha frontal con el reino de las tinieblas. Dios nos ha capacitado a todos nosotros para poder enfrentar esos ataques espirituales, y Él nos ha provisto una armadura espiritual que nos cubre desde la cabeza hasta los pies, ¿cierto? Y en 2 Corintios 10, 3 al 6 dice que nuestras armas no son carnales, sino que son espirituales. Entonces nosotros debemos ejercer esas armas espirituales que el Señor nos ha dado, porque es con lo que nos ha capacitado para nosotros poder vencer en el reino espiritual. En Efesios 6, 18, que habla sobre la armadura de Dios, dice que debemos orar, debemos darle importancia y trascendencia a nuestra vida de oración, porque es ahí donde nosotros conquistamos, es ahí donde nosotros vencemos en el nombre de Jesús. Dice que debemos orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Debemos perseverar y suplicar por todos los santos,
toda la iglesia de Cristo, todas las personas que están en este momento atacados, todos los pastores, líderes, los jóvenes, los niños, las mujeres, los hombres, todo el pueblo de Cristo, estamos en una confrontación espiritual. Y por eso es que nosotros como iglesia no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Tenemos que despertar, tenemos que levantarnos con nuestras armas de las milicias muy en alto y avanzar en el reino y traer el reino de Dios y su justicia en medio de nosotros, en medio de nuestras familias, en medio de la ciudad, en medio de un país y del mundo entero. Entonces ya sabemos que a los verdaderos creyentes se les llama a sufrir persecución y deshonra por causa de la justicia. Por eso es que todos nosotros debemos permanecer firmes y constantes y seguir confiando en quien juzga. Pero hay otro motivo por el cual los creyentes podemos sufrir, y es porque tenemos la mente de Cristo. Ser cristiano significa estar en Cristo, ser uno con Él. Y eso tiene como consecuencia que todos nosotros suframos o participamos todos los sufrimientos y los padecimientos que Él tuvo que enfrentar. Así como el Señor Jesús lloró por Jerusalén, como lo acabo de decir, así mismo nuestra vida debe ser sensibilizada por la dureza de corazón, por la impiedad, por la pecaminosidad, porque el mundo no quiere saber del Señor. Nosotros le predicamos una y otra vez a las personas, y las personas en el momento nos escuchan, pero no quieren compromiso con el Señor, no quieren escuchar, tienen los oídos tapados, tienen una venda que les impide ver. Por eso tenemos que orar para que eso se desvanezca, para que esas vendas se caigan, para que esos oídos se abran. Entonces necesitamos ser sensibles, ver las cosas como el Señor Jesús la ve. No podemos ser indiferentes ante la condición del mundo. También debemos considerar toda la lista de padecimientos que, por tiempo no lo digo, los padecimientos que tuvo que pasar Pablo por causa del Evangelio, por causa de Cristo. En realidad, participar de los sufrimientos de Cristo es un requisito para que nosotros podamos ser glorificados juntamente con Cristo. En 1 de Pedro capítulo 4 versículo 12 al 14 dice: amados, ¿qué quiere decir? Le estaba hablando a la iglesia. Allí Pedro le estaba hablando a la iglesia. Dice: no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces, no nos debemos sorprender cuando venga el sufrimiento, el padecimiento por causa de Cristo. Tenemos una confrontación espiritual y sabemos que debemos estar como el Señor dijo a sus discípulos: velen, oren y velen, ayunen, velen y oren, porque la carne es débil. Entonces nosotros tenemos que fortalecernos en el poder de la fuerza del Señor para poder mantenernos en pie. Pero también, ¿por qué más motivos vienen sufrimientos en un creyente? Y es porque el Señor quiere dar crecimiento y que haya una transformación espiritual. Y realmente el sufrimiento es como un catalizador para nosotros, para poder crear o hacer que haya una reacción en nosotros. Y Dios lo hace con ese propósito. Entonces, muchas veces el Señor va a utilizar el sufrimiento, la crisis, la prueba. ¿Para qué? Para llamar al pueblo al arrepentimiento, para que el que se ha descarriado vuelva a Él, que se arrepienta de sus pecados y que su fe y sus fuerzas sean renovadas. Ese es un propósito del Señor en medio de la prueba. Pero también el Señor nos prueba para fortalecernos en la fe, para probar nuestra fidelidad. ¿Hasta qué punto nosotros permanecemos ahí aún a pesar de? Entonces Él nos va a perfeccionar en la fe en medio de la prueba. Pero también el Señor usa el sufrimiento ¿para qué? Para formar nuestro carácter. Estamos en un proceso de formación y el Señor quiere que usted y yo tengamos el carácter de Cristo,
para que nosotros podamos aprender de Él, que bajemos la cabeza un poco, porque a veces somos demasiado orgullosos, pero Él va a tener que tratar con nosotros, Él va a tener que darnos forma de hijos. Y recordemos que en el sufrimiento aprendemos a depender menos de nosotros y depender más de Dios y de su gracia. Por eso la importancia entonces de pedirle al Señor Espíritu Santo que Él nos revele qué es lo que el Señor nos quiere enseñar, o qué áreas de mi vida son las que Él está tratando en alguna circunstancia en particular. Pero también Dios pudiera enviar o permitir aflicción en el creyente para que esté capacitado. ¿Para qué? Para consolar y animar a otros. Me gusta mucho entender esto, por eso le ponía este nombre, entender una gran contradicción. ¿Por qué Dios permite ciertas circunstancias en mi vida? ¿Por qué? Porque yo debo estar capacitado, porque a nosotros como iglesia se nos dio el ministerio de la reconciliación y usted de la consolación, y por eso es que nosotros debemos ir a consolar a otros que vienen detrás de nosotros, y debemos entonces testificar, contarles nuestras experiencias y decirles las cosas que nosotros hemos sufrido y cómo Dios ha sido fiel, cómo nos ha dado la victoria, cómo nos ha fortalecido y cómo después entendimos que valió la pena haberlo pasado, haberlo sufrido, porque fue mayor el galardón. Y con ese testimonio que nosotros damos, lo que traemos es esperanza, consolación y fortaleza con las personas que nos escuchan. Por eso no nos podemos quedar callados. Pero también, por último, Dios puede usar y usa el sufrimiento de los justos para promover la causa de su reino y su plan de redención. Él utiliza esas circunstancias de dolor, de sufrimiento, para que la gente crea. Hoy por hoy estamos viviendo esta situación, se está viviendo en el mundo entero. El dolor, el miedo, el temor, la enfermedad, todo, las pérdidas, la crisis, todo lo que está pasando en el mundo está haciendo que muchos se vuelvan al Señor buscando su ayuda. En la vida de José, entonces tenemos un gran ejemplo, ¿cierto? De todas las injusticias que él sufrió en manos de sus hijos y de los egipcios, pero hacía parte del plan de Dios para preservar por medio de José el linaje de Cristo, para guardar la vida de su familia. Muchas veces hemos ido a visitar a un hermano que está hospitalizado, está en un sufrimiento, está en una crisis, está en una prueba de su salud, y muchas veces lo hemos ido a visitar. Y en medio de esa visita le hemos compartido al compañero de habitación, o muchas veces el mismo enfermo, en medio de ahí en una camilla, en medio del dolor de la situación, le testifica al otro que está ahí al lado. Dios utiliza esas circunstancias para que usted y yo traigamos en el nombre de Jesús salvación a otros. Yo recuerdo cuando estaban en ese proceso que me hicieron 25 radioterapias, en ese proceso, mientras esperábamos ahí que me llamaran, yo muchas veces le testifiqué a algunas personas, les compartía. Y el día que me hicieron la última radioterapia, yo me fui de las enfermeras que eran las que siempre me atendían, ya las conocía, ellas me conocían. Y yo dije, no me puedo ir sin compartirles a ustedes del amor del Señor. Y yo dije, Señor, si tú me trajiste aquí a este lugar, con ese propósito yo lo debo hacer. Y un día ahí en la sala de espera les dije a las personas, ustedes me permiten hacer una oración por ustedes, y les hablé en 2 minutos del amor del Señor, y oramos pidiendo al Señor que tuviera de nosotros misericordia, de todas estas personas que tenían diferentes cáncer. Estuvimos orando y yo les dije, vuelvan hacia el Señor, Él es nuestro sanador, Él llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, y Dios utiliza todas esas circunstancias para traer su reino en medio de nosotros. Pero recordemos, el principal ejemplo de sufrimiento es el Señor Jesucristo, el santo, el justo, que sufrió la persecución, que sufrió agonía, rechazo y muerte. ¿Para qué? Para que se cumpliese plenamente el plan de salvación de Dios para nosotros, para la humanidad. En el ministerio, muchos misioneros, a consecuencia de su sufrimiento, de su persecución, de su padecimiento, muchos han conocido al Señor Jesucristo. Muchos pastores han sido sacrificados por causa de Cristo, pero como consecuencia queda una semilla de la palabra allí en ese lugar. Pero nuestra segunda pregunta es, ¿estamos solos? No estamos solos. Dios no es indiferente ante nuestro sufrimiento. Él está con nosotros como sus hijos. Él no permitirá más de lo que está dentro de su voluntad.
Él sacará algo bueno de los sufrimientos de quienes lo amamos y le obedecemos. Él ha prometido estar con nosotros como sus hijos. En Isaías 43:2 es un texto bíblico que todos nosotros debemos leer en tiempos de aflicción. El Señor dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, la prueba, el sufrimiento, el dolor. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Es una promesa para usted y para mí en este tiempo. En cualquier circunstancia adversa que se nos presente, el Señor está dándonos una promesa de aliento. Es su fidelidad. Él caminará con nosotros, como lo dice el Salmo 23. Dice que Él estará en el valle de la sombra de la muerte con nosotros. Él no nos va a dejar. Tenemos que creer en sus promesas, en su fidelidad, en su amor. Él está con nosotros y Él nos fortalece, además nos inunda de su paz en medio de la circunstancia, en medio de la tribulación. Nos da de su gracia. ¿Para qué? Para que podamos soportar el dolor. Pero lo mejor de todo es que usted y yo hoy sepamos que en Hebreos 4:15 al 16 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, dice, pero sin pecado. Por eso nos invita: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Señor lo sufrió todo. Él nos entiende a nosotros. Cada circunstancia que usted y yo estamos viviendo en este mundo, el Señor ya lo vivió. Por eso Él nos entiende y nos comprende. Entonces, qué importante que nosotros hoy podamos saber que no estamos solos. Pero ¿cómo lograr la victoria ante el sufrimiento? Estoy terminando. ¿Cómo? Con la ayuda del Espíritu Santo. Yo debo encontrar la causa del sufrimiento. Dijimos 7 motivos, ¿cierto? Consecuencias del pecado. ¿Estamos sufriendo por el pecado? ¿Estamos sufriendo por las malas decisiones que hemos tomado? ¿Estamos sufriendo por causa de vivir en un mundo que es malo, que es corrupto, que es pecaminoso? ¿Estamos sufriendo por causa de que estamos siendo atacados por Satanás? ¿Qué está pasando en nuestra vida? Debemos buscar la causa. Debemos estar conscientes y seguros que no estamos solos, que Él se interesa profundamente por cada situación que nosotros estemos viviendo. Por eso es que usted y yo no debemos dudar de su amor nunca. Nunca debemos dudar de su amor ni dejar de verlo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Su recompensa es mayor. Debemos volvernos en oración. Es necesario volvernos en oración ferviente y buscar su rostro hasta que el Señor nos permita ser libres de la aflicción. Hace poco yo predicaba sobre los desiertos que enseñan. En los desiertos el Señor va a permitir que usted y yo encontremos manantiales de aguas en su poder, en su fidelidad, en su gracia, en su misericordia, en su cuidado. Dios es fiel. Solo que tenemos que buscarlos y apoyarnos en Él, esperar de su gracia. ¿Para qué? Para poder soportar el dolor, la aflicción, hasta que llegue la liberación. Recuerde que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Debemos leer la palabra, apoyarnos en los salmos, que son oraciones que nos ministran consuelo en tiempos de aflicción. Recuerden que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Hay que buscar revelación de parte del Espíritu Santo, revelación de Dios de lo que está Él haciendo en medio de esa circunstancia en particular que usted y yo estamos viviendo. ¿Mediante qué? Mediante la oración, mediante su palabra, la asistencia del Espíritu Santo, pidiendo consejo de un pastor, de un líder maduro en la fe, para que le pueda orientar y le pueda enseñar y aconsejar y apoyar y animar para seguir creyendo en el Señor, porque Él es fiel. En medio de la prueba, recordemos que el Señor Jesús lo dijo en Juan 16:33, y con eso estoy terminando. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor ya venció por usted y por mí. Solo que tenemos que estar ahí. Y el Señor se lo dijo a sus discípulos y hoy nos lo dice a nosotros como iglesia. Estas cosas he hablado
para que en mí tengáis paz. Él ministra de su paz en nuestro corazón. Esperamos ese tiempo por cumplirse de Apocalipsis 21:4, donde dice que Él enjugará las lágrimas nuestras, ¿cierto? Dice que ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y en 1 de Pedro 5:10 el Señor nos confirma en este tiempo, y con esto vamos a orar. Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. El Señor nos está hablando que esto no va a ser eterno. Dice que vamos a padecer por un poco de tiempo. Dice, Él mismo, ¿haga qué? Él dice, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Es lo que el Señor busca en medio de todas estas circunstancias. Debemos aferrarnos con todas nuestras fuerzas a su mano, a su fidelidad, a sus promesas, a su infinito amor, a ese amor eterno. Y el Señor nos dará la salida, nos dará su consuelo, nos dará su fortaleza. El Señor nos dará la victoria. Cumplirá su propósito en cada circunstancia que le está permitiendo. Pero ojalá todos seamos instruidos y enseñados, y que lo que vivamos no lo vivamos como algo, cualquier cosa, como sin sentido. No, Dios en cada circunstancia que está permitiendo en nuestra vida, Él nos está dejando una gran enseñanza. Él se está glorificando, está cumpliendo promesas y está mostrando su infinito amor para con nosotros. Oremos en esta noche. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te doy muchas gracias, mi Rey Celestial. Gracias, Señor, por tu hermosa fidelidad. Gracias porque hoy más que nunca entendemos, Señor, que tú eres un Dios hermoso, amoroso. Gracias porque aún a pesar de las circunstancias, aún a pesar de las adversidades, del sufrimiento, aún a pesar de las pérdidas, ahí estás tú, Señor, glorificándote. Ahí estás tú, Señor, glorificándote con cada una de tus promesas, con la provisión de Cristo en la cruz del Calvario. Estás ahí, Señor, arrullándonos. Estás llenando, Señor, nuestro corazón de infinita paz, de fortaleza. Señor, gracias porque sabemos que no estamos solos. Tú estás con nosotros, Señor amado. Gracias, Señor, porque hoy hemos entendido eso que de pronto para nosotros sería contradictorio, que un hijo tuyo tuviera que padecer sufrimiento. Pero tú lo hiciste, lo dijiste, lo sufriste, Señor amado. Y tu palabra lo dice, Señor, que si nosotros sufrimos juntamente contigo todos esos padecimientos, también seremos glorificados juntamente contigo, Señor amado. Padre, yo te doy gracias y te pedimos de una manera especial, Señor, por todos nuestros hermanos, Señor, por nuestra familia de la Alianza en Suba, Señor amado, en esta sede, esta comunidad en especial. Oramos por el mundo entero, por Bogotá, Señor, por todo, pero los más cercanos, Señor, que en este tiempo están padeciendo, están sufriendo, y te pedimos, Señor, que tú traigas consuelo, que traigas paz, que traigas libertad, que abras puertas de bendición, que esas promesas tuyas, Señor amado, se cumplan, Señor, en sus vidas, en sus familias, en la salud de ellos, Señor. Quebranta todo yugo, Señor, que el enemigo quiere poner en las familias para destruirlas, para afligirlas, para traer desesperanza, para traer destrucción. Hoy en el nombre de Jesús te pedimos, Señor precioso, que tú lo fortalezcas, que le des sabiduría, que le des la salida, Señor precioso. Padre, en el nombre de Jesús te creemos firmemente que tú eres un Dios fiel, Señor, y que tu palabra lo dice, que no vendrá nada a nosotros que no sea humano, Señor, pero tú eres fiel, Señor, que no nos dejarás, Señor, ser tentados más de lo que nosotros podemos resistir, Señor, y que junto con cada situación, cada adversidad, cada sufrimiento, cada situación adversa, Señor, tú nos darás la salida, porque tú eres un Dios fiel, tú eres un Dios grande y misericordioso, Señor. Danos un corazón como el tuyo, Señor
Señor amado, y que podamos ver las circunstancias con tus ojos, que podamos entender cada circunstancia que tú permites en nosotros, Señor, y que podamos sacar una enseñanza, grandes lecciones de vida, que podamos hacer ajustes en nuestro cotidiano caminar, Señor, y que podamos cada día ser más como tú, Señor, que podamos, Señor amado, entender que tu Dios tienes propósitos para con tu pueblo, aún a pesar de las circunstancias. Tienes propósitos santos, Señor, y que tienes pensamientos de bien y nunca de mal, para darnos el fin que esperamos, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, y cubrimos la familia, Señor, y declaramos fuerzas en ti, declaramos el cuidado tuyo, Señor, en medio de nuestras familias, de nuestra casa, de nuestra comunidad, de los líderes, de los pastores, de nuestras familias pastorales. Hoy nos declaramos blindados por la preciosa sangre del Cordero, y somos herederos de todas tus promesas, de tu cobertura y de tu ayuda, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, Dios les bendiga. Qué bendición haber compartido este tiempo con ustedes. Dios les guarde.